Buenas noches a todos. Perdón por el retraso. Hoy el niño se está un poco demandando mi atención. Quiero estar conmigo 24 horas del día. Le calmé un chiquito ahí en la sala. Y bien, hoy es nuestra última clase del diplomado, siguiendo de la otra clase que vamos a tener solamente para aprender argumentación. Eso es esencial. Va a ser, creo que, la clase más divertida o más tenebrosa, depende del ángulo que queremos. Entonces, bien, hablamos mucho durante estas últimas semanas sobre la cosa que creo que es esencial nunca nos olvidarnos, que es de dónde se sale todo lo que se está pasando el día de hoy. Se empieza con la revolución sexual, de verdad se empieza, perdón, con la revolución protestante y todos el intento de hacer una liberación de Dios. Pues con la revolución francesa para hacer entonces una liberación, un intento de liberación del Estado como un todo, del Estado monárquico, del Estado proponiendo entonces el liberalismo y después con la revolución comunista proponiendo entonces un Estado paternalista, seguido de la revolución sexual que entonces propone totalmente de la disociación de la relación sexual de la naturaleza humana y de sus fines punitivos y procreativos, solamente regalando a su fin recreativo. Entonces, de ahí se salen todas las macelas que tenemos el día de hoy, de una revolución contra Dios, en contra los principios de moralidad, en contra la propiedad, en contra la familia y en contra la naturaleza humana. De ahí se salen todas las cosas que estamos combatiendo vehementemente el día de hoy. Bien, estudiamos sobre el feminismo y todas las cosas lo que son, lo que no es. También sobre el aborto. Alguien me dije que no me escucha. ¿Me escuchan? Ok. Entonces, bien. Sobre feminismo, sobre el aborto, sobre la ideología de género. Y bien, hoy vamos a estudiar al final del diplomado un poco sobre lo que son los grandes tres poderes de la teoría de Olavo de Carvalho y un poco sobre el marxismo cultural y técnicas de subversión de inteligencia, contrainteligencia, propaganda, etc. Entonces, empecemos por la teoría de los tres poderes del profesor Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho es un filósofo brasileño vivo, está en mi asamblea de voces, es un gran amigo, una gran persona, es considerado una de las personas, es considerado el filósofo más importante e inteligente de Brasil que está vivo. Tiene 75 años, vive en Estados Unidos hace 15 años y ha ganado un Genius Visa de Estados Unidos, que es un tipo de visa que solo se ganan las personas que tienen alta relevancia en el desarrollo del mundo. Entonces, grandes atletas, filósofos, científicos, etc. Es el mismo tipo de visa que Albert Einstein tenía. Es como si Estados Unidos invitara a personas que son genios de alguna área a ser hóspedes de lujo en Estados Unidos. Entonces, Olavo de Carvalho es como uno de los filósofos más increíbles que ya conocí en toda mi vida. Tiene una base aristotélica y tomista, lo que es súper importante para nosotros y para nos basarnos en su obra. Ha escrito más de 20 libros y es el responsable por romper con
la hegemonía cultural de izquierda aquí en Brasil, la hegemonía literaria y todo eso. Antes de Olavo de Carvalho, nadie, hace 30 años ya que está hablando sobre izquierda, el Foro de São Paulo, globalismo, etcétera, etcétera. Y nadie le escuchaba. Cuando empezaron a escuchar, ahí avanzamos muchos en términos de derecha, de conservadorismo, etcétera, etcétera. Incluso cuando Olavo de Carvalho empezó a influenciar a la derecha en Brasil, siquiera existía Bolsonaro. Bolsonaro era un diputado cualquier que nadie lo conocía. Entonces es alguien altamente respetado aquí en Brasil y es alguien a quien quiero mucho, mucho, mucho como un papá. Bien, Olavo de Carvalho tiene un montón de teorías que son increíbles. Una de ellas, lo voy a escribir su nombre aquí para los que quieran buscar. Prácticamente todo está en portugués, pero portugués y español es algo súper parecido para leer. Bien, Olavo de Carvalho nos brindó con la teoría de los tres poderes, pero no de los tres poderes ejecutivo, judicial y legislativo, no. Los tres poderes que dominan el mundo. Entonces, Olavo nos dice que en el mundo, tal como lo conocemos, existen tres grandes poderes, tres grandes fuerzas que dominan el mundo y que constantemente están peleando en contra de ellas mismas y muchas veces son aliadas, como se alían dos para combater una tercera. Son estas, respectivamente, el comunismo ruso-chino, el islamismo, el islam, y el bloque occidental, que sería el globalismo. Entonces, ahí vamos. El comunismo ruso-chino sería entonces el dominio por medios de la dictadura comunista y de la inserción del modus operandi a través de la cultura, y de técnicas de infiltración de inteligencia en los estados-naciones, más o menos eso. El Islam, exactamente tal como pensamos, es exactamente el islamismo, los musulmanes. El Islam no es solo una religión, como también es una cultura, es un bloque de dominación del mundo, donde hay directrices muy específicas. Incluso de los tres bloques, el bloque occidental, el Islam y el comunismo ruso-chino, el Islam es lo que tiene más poder de control bajo sus adeptos, porque solamente algo que se traveste de religión tiene el poder de llegar y alcanzar las prácticas más ínfimas de un ser humano. O sea, no imaginamos a alguien diciendo que se tiene que poner los zapatos de alguna manera porque si eres globalista, o sea, que se tiene que poner los zapatos de alguna manera porque si eres comunista. Pero hay como imaginar, se tiene que poner el zapatos de tal manera porque es cosa de tu religión. Entonces, a través de la disculpa de que se trata de una religión, pudieran entonces hacer de una manera tremenda estas maniobras de dominación mental a través de esa disculpa de ser una religión. Y hay el bloque occidental que conocemos como globalismo o progresismo. Entonces, muchas veces que podemos definir como las grandes fundaciones internacionales, el capitalismo exacerbado, el metacapitalismo, el control de la cultura y de las tradiciones por medio de la injerencia totalmente cultural que tenemos a través del show business, de la media, de la prensa, etcétera, del cine, de las músicas, de las prácticas sexuales, judiciales, del lenguaje y todo eso. Entonces, esos son los tres bloques y hay que comprenderlos muy bien, porque antes de empezar una batalla
cultural, hay que saber en contra quién se está luchando para saber qué estrategias armar para poder avanzar en la conquista de territorio. Entonces, esos son los tres poderes. Y muchas veces ellos se unen, 2 contra 1, eso se varía mucho, y muchas veces están peleando los 3 en contra de ellos mismos. Esta teoría puede responder muy bien a algunas dudas que tenemos, algunos cuestionamientos que tenemos acerca de cosas que no hacen mucho sentido en nuestra cabeza. Muchas veces confundimos mucho, por ejemplo, los globalistas con los comunistas. Entonces, es importantísimo no confundir y tener en cuenta que cada cual es, que tiene sus especificidades que deben ser percibidas, estudiadas y fiscalizadas para que podamos ser, arriba de todas las cosas, excelentes analistas políticos, porque sin la capacidad analítica de una situación no hay cómo reaccionar a esta determinada acción. Y ahí vamos a ser omisos con algo que se puede cambiar, algo que se puede retroceder, algo que se puede terminar, algo que se puede proponer, pero eso solo se puede cuando sabemos quién está empezando, cuáles son sus técnicas, cuál es su modus operandi, cómo trabaja, cuáles son sus armas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recomiendo mucho, los voy a dejar algunos artículos en el grupo en portugués y videos también. Los videos están en portugués, pero creo que asistiendo unas 4, 5, unas 3 o 10 veces, ahí se puede entender muy bien. Pues Olavo no habla español y muy difícil encontrar videos subtitulados de él, pero sería increíble si se pudieran leer un poco de él. Bien, en esta teoría, lo más importante es percibir las características de cada uno para poder comprender quién dentro de un determinado tiempo está nos gobernando. Esa es una pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Quién manda en el mundo? Entonces, hay que entender muy bien quién manda en el mundo, quién gobierna el mundo. Y para eso es necesario abrir un poco la cabeza, porque en estos temas muchas veces nos llaman de conspiracionistas, de malucos, de muchas cosas depreciativas, que eso también se trata de una técnica de subversión, de una técnica de contrainteligencia y desinformación. O sea, todas las veces que queremos afirmar alguna cosa es muy fácil apuntar el dedo y decir, esta es conspiración. Entonces es una manera muy fácil y muy tibia de descreditar a alguien que estudió, que se formó, que escuchó hablar, principalmente cuando la persona que está hablando puede influenciar otras personas. Entonces, una de las técnicas es justo descreditar a la persona que está con la razón. Entonces, por eso nos llaman tanto de nazistas, fascistas, y muchas veces van a negar lo que se está pasando en la realidad. Bien, es importante comprender que estamos en una guerra. En esta guerra es importante saber quién gobierna el mundo. Bien, entonces hay una estructura de poder como una pirámide de poder de entre las personas que gobiernan el mundo. En la base de la pirámide viene nosotros, personas comunes que no somos especiales para puntos, bien, somos especiales cada cual con su vocación, deseo, etcétera, etcétera, pero somos básicamente la persona que tiene que salir todas las mañanas para trabajar, ganar dinero y pagar nuestras cuentas. Nuestra función en el mundo es la prestación de servicios y cultivo de alimentos, commodities, manufacturas y industrias.
es proveer el mundo. Nosotros somos los primeros en la pirámide. En segundo lugar, ahí se viene también empresarios, grandes empresarios, dueños, empresarios locales que pueden influenciar a la política local. Arriba de eso se viene la clase política, la clase de políticos desde concejales hasta el presidente de un país. La clase política que va a mandar entonces, que va a detener los medios de coerción, o sea, la policía, las fuerzas armadas, etcétera, etcétera. Después de los políticos, ahí se vienen los grandes y grandes y grandes empresarios que son capaces de comprar los políticos. Bien, arriba de ellos, entonces, se vienen grandes organizaciones internacionales dotadas de personalidad jurídica, como la ONU, el FMI, la UNESCO, etcétera, etcétera. El BIRD, y muchas organizaciones internacionales que tienen la capacidad de influencia por todas las fronteras de Estados-naciones. No se respetan las fronteras. Entonces, muchas veces un país, un presidente, alguien va a decidir algo que no, y se viene la ONU y dice que sí, va a ser sí, porque la ONU decidió. Entonces, por eso se viene ellos después. Después se vienen los grandes metacapitalistas, como los Rockefeller, Bill Gates, Ford Foundation, George Soros, la Open Society Foundation. Entonces, son grandes fundaciones internacionales, metacapitalistas, que son personas billonarias que van a practicar injerencia en muchos lugares donde quieren o tienen un tipo de interés. La injerencia es exactamente meterse en la política o cultura de un lugar específico con objetivo de cambiarlo o aprovecharlo para entonces llegar a un objetivo que te favorece. Esa es la injerencia. Después de los grandes metacapitalistas podemos poner las agencias de inteligencia, como la CIA, el Mossad de Israel, el MI6 de Inglaterra, la KGB de la Unión Soviética. Entonces hay grandes agencias de inteligencia que van a trabajar muchas veces junto a sus países, otras veces van a trabajar totalmente independiente para subvertir la orden de los factores humanos, para apuntar a la humanidad y el desarrollo de la humanidad y el interés de la humanidad a determinado punto, a determinado acontecimiento. Y pues qué estupidez. O sea, con la palabra de Alejandro me salí del Zoom, ahorita me acabo de entrar y ya no. No sé si se puede silenciar los micrófonos, por favor. Bien, después de las agencias de inteligencia se vienen entonces las sociedades secretas, como los Illuminati, masonería, etcétera, etcétera. Hay un montón de ellas. Algunas son hechas específicamente con el intento de nos confundir, otras son realmente verdaderas y tradicionales, y ahí adentro hay un montón de gente que también planea cuestiones relacionadas a injerencia y estrategias de dominación del mundo, de lugares, otros lugares, otros lugares, otros lugares. Y arriba de las sociedades secretas tenemos la dualidad, o sea, es imprescindible creer en la dualidad, que es Dios y el demonio. Entonces, hay mucha gente que puede estar en el medio de nosotros que no va a creer, no sé, en la Iglesia Católica. Yo creo, pero si tú no crees, es por lo menos para entender las cuestiones políticas del mundo, es necesario creer en la dualidad. La base de la pirámide, ahí está, Dios y el demonio. Entonces, que son agentes estrictos en la influencia
de los acontecimientos presentes en la raza humana. Obviamente Dios tiene su voluntad y rige las cosas de acuerdo con su voluntad, pero también viene el demonio para tentar a los que no están tan cercanos de Dios. Entonces, recapitulando, hay Dios y el demonio, las sociedades secretas, las agencias de inteligencia, los metacapitalistas y sus fundaciones internacionales, los políticos, los empresarios pequeños y medianos, y nosotros que somos los ciudadanos comunes. Entonces, esta es más o menos una línea jerárquica de quién gobierna el mundo. Y esta pregunta es, ¿quién gobierna el mundo? Bien, quien gobierna el mundo es Dios, pero el diablo siempre está suelta, intentando hacer con que este plan maravilloso y divino de Dios no se proyecte, no se pase, no se suceda. Entonces, tenemos que tener también la capacidad analítica de comprender cuando algo es algo estrictamente del demonio y cuando algo es solo porque no lo estamos haciendo bien y este tipo de circunstancias. Bien, entonces dicho eso, ya sabemos cómo el mundo, cómo el mundo funciona y sabemos quién gobierna el mundo. Eso ya está bien. También me gusta mucho hablar sobre guerra. Entonces, es obvio que estamos en medio de una guerra. Y para estar en una guerra, la primera cosa que necesitas saber es ¿qué es una guerra? ¿Alguien me puede definir guerra? Yo definiría guerra como una disputa de territorios de entre dos o más agentes. Eso es una guerra. Voy a escribir aquí porque es importante. Una guerra de dos o más. Bien. Es importantísimo también comprender que hay varios tipos diferentes de guerra. Hay las guerras bélicas, donde los oponentes entonces son sostenidos y mantenidos y protegidos utilizando armas de fuego. Son las guerras por territorio o por venganza, o bien, lo importante son guerras bélicas y territoriales, son guerras físicas, o sea que se pasan en este campo físico, en este campo de las personas, de la humanidad. Y ahí tenemos un montón de guerras como ejemplo, como la Primera, Segunda Guerra, la guerra del Irak con Estados Unidos. Bien, tenemos desafortunadamente un montón de ejemplos para dar. Hay las guerras que son ideológicas, semánticas, las guerras que son económicas, las guerras biológicas, como vimos con el COVID. China fue el único país que en 2020 subió su Producto Interno Bruto, su PIB, mientras todos los otros se bajó ínfimamente. Entonces hay un montón de tipos de guerras diferentes, pero el concepto siempre va a ser uno. Una disputa de territorio de entre dos o más agentes. ¿Por qué no uno? Porque no se guerrea solo. Solo se va y suelo se va y conquista algo y listo. Te sube una cuerdita, se pone una plaquita, esta tierra pertenece a Sarah Winter. Entonces sería una conquista y no sería no sería algo regalado ni conquistado, pero bien, sería algo que ahí está y que nos apoyamos de ello. Entonces, antes de empezar una guerra, es necesario comprender los dilemas, los principios de la guerra y a comenzar de que la izquierda, el Islam y los progres nunca van a seguir una guerra justa. Eso no va a pasar. Entonces hay que prepararse para eso. Y la segunda cosa es comprender cómo funciona un campo de batalla. Entonces, en una guerra, ni todos van al campo de batalla. Entonces, es necesario, antes de todo,
comprender nuestra vocación como personas, como individuos de una sociedad. ¿Por qué? Porque cada cual nace con una especialidad que puede ser utilizada en los ideales de una causa, de un Estado católico, del resgate de la catolicidad de cada uno. Entonces, hay que identificar el tipo de guerra que se está teniendo. Entonces, si yo estoy con depresión, me encuentro mal, grito con todo, entonces esto es una guerra mía, no es una guerra del planeta. Y alguien me puede ayudar a superar eso. Pero estamos diciendo aquí al respecto de un dolor que sufre un país, toda una nación que está frustradísima, que defiende a Bolsonaro con uñas y dientes, pero no tiene idea de qué hacer después que Bolsonaro fuera. De hecho, no va a ser reelegido, no creo en eso. Pero si fuera, la gente aquí no sabería, no tendría idea de qué hacer después. Entonces, lo que estoy diciendo es, existe una necesidad gigantesca de se identificar cuál es el tipo de guerra que tú estás metido. Una guerra intelectual, una guerra física, una guerra semántica, una guerra de eso, de aquello. Entonces, nosotros obviamente estamos insertados en una guerra cultural, semántica y familiar. Eso es innegable y familiar. Entonces, eso es muy, muy bueno. Ya identificamos qué tipo de guerra es y cuáles son las dolores que esta guerra nos está ocasionando. Porque ahí podemos descubrir los dolores de mucha gente, mucha gente que va a sufrir por los mismos efectos que algunos de este tipo, que estas guerras proporcionan. Entonces, ¿cómo sufrimos con esta guerra biológica del COVID? El mundo se cambió. Entonces, al identificar el tipo de guerra, se puede identificar muchas cosas. Antes de comenzar a luchar en contra una guerra, es imprescindible saber qué tipo de guerra es, quién son los envolvidos, los metidos en todo eso, quién son los liderazgos, dónde me encajo, cómo puedo ayudar, cómo puedo utilizar mis conocimientos o habilidades en esta guerra. Es descubrir la vocación de cada uno y trabajar la vocación de cada uno y estudiar otras cosas, no solo qué tipo de guerra es, pero también saber cada vez más sobre su oponente. Que, por ejemplo, si fuera una guerra de verdad, si el oponente tiene más munición, qué tipo de arma utiliza, se utiliza solo armas de fuego, se tiene armas blancas como cuchillos, además del arma de fuego, si existe algún otro tipo de arma que pueda ser utilizado contra mí. También qué tipo de suelo, de terreno es, si están alimentados, si no están. Esas son metáforas de guerra que tenemos que utilizar todos los días en nuestra vida, porque en nuestra vida de cristianos vamos a ver un montón de gente que nos facilita a nuestra vida, como la oposición, como un todo. Entonces hay que saber qué tipo de arma ellos tienen, qué tipo de intervalo hacen, qué tipo de comida comen para estar fuertes. Entonces, antes de partir para la batalla en la calle, hay que estudiar absolutamente todo sobre su enemigo, todo, sin excepción, y utilizar todo lo que sabe para evitar conflictos de una magnitud más alta. Eso es imprescindible. Después que se sabe cuál es el tipo de guerra y las armas, el territorio, la geografía, la población, todo eso, como metáforas, o sea, qué tipo de técnicas utilizan para cooptar personas, qué tipo de técnica utilizan para echar personas sin que ellas se rebelen en contra del movimiento, qué tipo de técnica utilizan para salir
a la misa, al súper y todo eso. Entonces, ¿qué tipo de guerra se utiliza para, perdón, qué tipo de arma se utiliza para que se pueda desarrollar un cotidiano con el objetivo de frustrar a sus oponentes, con el objetivo de despacito, despacito, de entre las cosas más chiquitas, desde las más largas, poder ocupando territorio, porque la guerra es ocupar territorio, es una disputa de territorio de entre dos o más agentes. ¿Y qué se hace en una guerra? Se lucha, se conquista territorio y se hace la manutención del poder dentro de este territorio. Y un error gravísimo que nosotros como Provida, como Profamilia, cometemos siempre es, no sé si está llorando el niño. Ven, 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 ven. Venha, venha, venha. Vem aqui. Do ladinho, o que aconteceu? Pronto, foi sem querer. Não, foi de propósito. Porque ele fez um olho muito grande. Eu gostei. Foi só caiu, foi sem querer, meu amorzinho. Não, ele fez assim. Foi, tá bom. Não chora, dá um abraço na mamãe. Dá um abraço. Pronto. Já já vai acabar, meu amorzinho. Tá bom? Pronto. Hola, Meus alunos estão te dando oi. ¿cómo estás? Vai estar com vergüenza agora. Pero Ay, es que ya tiene sueño. hola. ¿Ya tienes sueño? Un poquito, sí. Pronto. Você quer ficar no colinho da mamãe um pouquinho aqui, enquanto eu dou aula? Sim ou não? Hein? Eu preciso continuar aqui. O que você quer fazer? Então fica aqui para eu poder conversar. Foi culpa do tio. Tá bom, tá bom. Você vai para lá ou vai ficar aqui? Vai para lá? Tá bom. Ya se fue. Bien, acabamos de ver un ejemplo práctico de que es una guerra que podemos decir demográfica. O sea, yo siempre estoy diciendo que además, o sea, yo estaba diciendo que un error gravísimo que cometemos nosotros como Provida, Profamilia, etcétera, etcétera, es pensar en la acción, en la acción, en la acción. Vamos a hacer vamos a hacer, Filho, fecha a porta aí, tá? Vem aqui, fecha a porta. Tá bom, obrigada, amorzinho. El error gravísimo es que muchas veces nosotros no diseñamos estrategias y eso es muy mal, está muy mal no diseñar estrategias. O sea, acaba de pasar algo aquí y inmediatamente queremos reaccionar. Muchas veces no investigamos si está cierto, si es verdad, nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y no consideramos diseñar estrategias. Les voy a dar un ejemplo. En 1985, más de millones y millones de estudiantes chinos salieron a la calle a luchar en contra del Partido Comunista Chino. Hay una foto muy popular, a ver si encuentro aquí la foto. China. La plaza. Sí. Es súper triste. A mí me da algo en el estómago. Ale, me libera para compartir la pantalla, porfis.
Voy. Es que estoy viendo cómo. Y ahora. Ale, no sé si puede. Ahí se fue. Ahí está. Entonces, esta foto aquí es súper popular. Me da algo muy mal cuando la veo. Entonces, es súper popular porque hay un estudiante con una bandera blanca de paz en su mano. Y aquí están los tanques de guerra. Entonces, los estudiantes, o sea, fueron muchos, millones y millones y millones y millones de estudiantes que salieron a la calle a luchar en contra del Partido Comunista Chino. Pero ellos no se conocían, no tenían una estrategia, solo tenían personas. Convenceron a todos, se organizaron de manera a convencer el mayor número de personas a protestar en la calle. Pero no había estrategias. Después de muchos días seguidos saliendo a la calle, haciendo música, carteles, mismo que millones de personas, era la mayoría. El gobierno chino, el gobierno del Partido Comunista Chino, ordenó al ejército chino que los matara. El ejército no logró hacerlo, no aceptó hacerlo. Entonces, son tanques de guerra chinos, pero los soldados que operaban estos tanques eran el ejército de la Manchuria, que fue contratado para asesinar los estudiantes. Esta foto es muy popular y no hay en la internet cualquier foto de lo que se pasó enseguida. Enseguida, enseguida este tanque de guerra pasó arriba de este estudiante y lo mató. Y fueron más de 4,000 estudiantes muertos, masacrados, porque los tanques de guerra pasaron por arriba de sus cuerpos. Tengo un amigo que es médico y vivió en China por 20 años. Es especialista en terapias de la cultura china, de medicina china, y llegó a China 2 años después del masacre, de este masacre. Y cuenta que aún había como tapumes de madera que ocultaban toda la plaza, alrededor de la plaza, y el piso era como de ladrillos gris, un tipo de gris clarito, pero cuando él había ido a visitar, el ladrillo continuaba 2 años después negro de sangre, de la sangre. Y el olor después de 2 años continuaba un olor de podrido, de tanta gente muerta. Entonces, este es un ejemplo de qué se pasa cuando alguien no acciona de manera profesional. Es por eso que los voy a explicar el concepto de militancia y por qué es tan importante que la tengamos. La militancia es necesaria porque hay una orden, una jerarquía, una manera correcta de hacer las cosas. Entonces, muchas veces nos pegamos diciendo, pero somos la mayoría. Sí, pero no importa que seamos la mayoría. Aquí en Brasil también somos la mayoría, pero el presidente no manda, el presidente no gobierna. Quien gobierna es la Corte Suprema, que me mantuvo en un tipo de secuestro institucional, sin delitos, sin juzgos, sin sentencias, sin nada. Me metió a la cárcel 10 días, más 371 días de tobillera electrónica, sin poder ir al supermercado, sin nada, sin poder ir al médico. Ellos mandan, ellos gobiernan aquí en Brasil. Y somos la mayoría, los bolsonaristas somos la mayoría. ¿Y por qué no quitamos a la Suprema Corte del Poder? Porque no sabemos cómo. Yo sé cómo, pero yo intenté
Y eso me pasó. ¿Por qué? Porque no había una base de abogados a ayudarme, de políticos a ayudarme, de empresarios a ayudarme. No había. Entonces, por eso que sin la formación de vida de una militancia ordenada, no hay como lograr la conquista de territorio. Porque para hacer una buena guerra es necesario tener quien ordena, quien financia, la élite intelectual formada por estudiosos académicos que van a estudiar y desarrollar técnicas de conquista de territorio a corto, medio, largo plazo. Hay la gente que las va a implementar, hay la gente que va a infiltrarse en otras instituciones y hay la gente que va a fiscalizar cómo está funcionando todo eso. Todo eso es una militancia. Este cuerpo es una militancia. Militancia no es salir a la calle y con los pechos afuera, como yo hacía, como Femen hacía, como la feminista lo hacen. Tampoco es hacer una marcha por la vida. Eso no es militancia. Eso es una pequeña acción puntual dentro el espectro de implementación de una estrategia dentro de todo un espectro de militancia. La militancia es precisamente un conjunto de agentes que trabajan en determinadas esferas para llegar a un fin de conquista de territorio. De nuevo, hay la gente que ordena, la gente que financia, la gente que son los intelectuales que desarrollan estrategias de dominación a corto, medio, largo plazo. Hay quien aplica estas técnicas, quien se infiltra en nuestras instituciones a fin de espionar y destruirlas, implodirlas de dentro a afuera. Y hay las personas que fiscalizan todo este movimiento y que llevan otros problemas a serem solucionados por los financiadores, por los intelectuales, etcétera, etcétera. Todo este escopo de militancia es algo que la izquierda ya tiene y domina hace por lo menos 120 años y que nosotros ni siquiera alcanzamos un poquito. ¿Por qué? Porque aún todavía trabajamos de manera amadora y inmatura, porque muchas veces no aceptamos o no reconocemos nuestra vocación dentro de la praxis de una militancia. El problema que tenemos muchas veces es que dentro de la derecha, dentro de los católicos, dentro de los pro vida, de los pro familia, todos quieren mandar, todos quieren ordenar, nadie quiere obedecer. Eso es un problema puntual en cualquier país, sea en Europa, Asia, África, América, no, en todos los continentes tenemos este problema. Las personas están desordenadas. O sea, fuimos agarrados por todas las estrategias de la izquierda, somos pautados por la izquierda y no nos damos cuenta, porque hay técnicas de subversión, técnicas de inteligencia, de contrainteligencia, de desinformación. Un ejemplo, sí. ¿Você quer comer isso? O que é isso? Pode comer pão doce. Quiere comer pan dulce. Bien. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Eso es lo que los hijos hacen con la cabeza de las mamás. Está dando un ejemplo de la guerra demográfica. Como estudiamos en la clase de aborto, la guerra demográfica está se pasando a través de la cantidad de hijos que se tiene. O sea, ya percibimos, por lo menos yo percibí, mis alumnos también han percibido, que solo nosotros que somos católicos, los cristianos, es que no tenemos más derecho a tener hijos. O sea, para nosotros, las feministas, los liberales, los progres, los comunistas, todos
nos imputaron el divorcio. El derecho del divorcio, del divorcio, del divorcio. Y se va entonces ahí por acerca de 1910, 1920, discutiendo esto hasta que poquito a poquito los países entonces empiezan a legalizar el divorcio. Bien, ahí viene el divorcio, ahí viene la antinatalidad y el control de la natalidad, como Margaret Sanger habla, ahí vienen los anticonceptivos y luego viene el aborto. Todo eso para nosotros cristianos, porque el bloque del Islam no divorcia, no utiliza anticonceptivo, antinatalidad, ni pensar. Aborto, ni pensar. En 15 años Europa va a ser toda musulmana, porque ellos están haciendo una guerra demográfica. Los cristianos a través de las técnicas de desinformación, de contrainteligencia, de subversión, fuimos criados para odiar a la maternidad, odiar a la paternidad, odiar a los hijos y para eso se utilizó el feminismo como una técnica, como un agente subversivo para la mente de hombres y mujeres, de los dos. Por eso yo digo que la definición mejor para el feminismo es exactamente un movimiento político, social y cultural que tiene como objetivo desarrollar a la mujer de su naturaleza procreativa. Es algo que separa la sexualidad humana de su fin unitivo y procreativo y solo lo quiere practicar para obtener un logro recreativo. O sea, es quitar toda la trascendencia del acto sexual que nos aproxima de Dios, obvio, estamos hablando de un matrimonio, y reducirlo a un acto de placer solo, momentáneo. Bien, entonces vamos apercibiendo cómo hay técnicas que sirven y que eso no es algo natural, son cosas artificialmente creadas por grandes especialistas, ingenieros sociales, que comprenden qué efectos cada una de esas cosas van a tener a corto, medio o largo plazo. Un otro ejemplo es ahora decir sobre este tema de masculinidad tóxica. Pero para terminar el ejemplo pasado, entonces nosotros cristianos somos los que estamos abortando, divorciando, tomando anticonceptivos, consumiendo pornografía, etcétera, etcétera. Los musulmanes están produciendo hijos como industrias. Y los globalistas, progresistas del bloque occidental también, o sea, percibieron como los homosexuales lo que más quieren es tener todas las cosas que desencorajaron y rechazaron en nosotros los cristianos. ¿Qué quieren los homosexuales? Familia, quieren el derecho del matrimonio. Para ellos, para nosotros no. ¿Qué quieren los homosexuales? Quieren el derecho de tener hijos. Nosotros no. Para nosotros, aborto y anticonceptivo. Para ellos, adopción. O hijos producidos artificialmente en laboratorio. El bloque comunista ruso-chino. En Rusia no se puede tener propaganda homosexual. No se puede ser homosexual convicto en Rusia. Tampoco en China, no se puede. ¿Entienden? O sea, es solo nosotros que no tenemos el derecho de reproducir. Entonces, eso es una técnica. Para nosotros no. Se quieren destruir, obviamente, la familia cristiana. La de ellos no. Ellos están reproduciendo a full. Tanto que China ya hace un tiempo que primero abolió la política, la antigua política horrible, compulsiva de la política del hijo único. Ahora no se hace mal, se puede tener hijos. En Rusia también ya no se puede tener cualquier mención a la homosexualidad y cada vez más la iglesia rusa tiene más aprecio entre los rusos, de manera que solo nosotros cristianos es que caímos en el golpe
de la modernidad, el golpe de la liberación y todo eso. Entonces, ellos no creen en las cosas que hablan para nosotros, y nosotros sí. Eso se llama desinformación. Entonces, antes de alquilarmos un camión para hacer una gran marcha, no. Primero, baja las orejas, reza, estudia y después accionar. Entonces, son los tres pilares que yo siempre digo que un buen cristiano debe ser hecho. Oración, formación y acción. Oración para discernir su vocación. Es imprescindible tener una vocación para la militancia. Entonces, si tú eres vocacionado al matrimonio y la maternidad, ¿por qué te vas a ser candidato político? No hace sentido. Si tú eres candidato a la política, ¿qué estás haciendo intentando ser conferencista? Si tú tienes dinero y puedes invertir en la educación de muchas personas que son inteligentes y que necesitan de una oportunidad que puedan contribuir más tarde con la formación intelectual de la lucha, ¿por qué te estás haciendo otra cosa? Entonces, cada cual tiene que discernir acerca de su vocación, porque los mejores soldados no son solo los que desarrollaron la técnica a lo largo de la práctica, pero sino aquellos que nacieron con el don de Dios y después obviamente practicaron. Entonces hay que decir oración para discernir, formación para dejar de ser estúpido y amador y inmaturo acerca de las estrategias y aplicaciones, y la acción para dejar obviamente de ser cobarde, porque no adianta, no se logra rezar y estudiar y después, o sea, hay que implementar lo que estudió y lo que Dios te dio para discernir. Y la acción no significa una acción directa a meterse en la calle con cartelito. No, te puedes rezar los 40 días por la vida, te puede estar haciendo obras de caridad, sirviendo a una casa provida, una casa de acogida a mujeres embarazadas, se puede hacer un montón de cosas. Incluso la mejor manera hoy que tenemos es exactamente la acción familiar, que es la más sublime, que es traer hijos al mundo. Muchas personas piensan que la retomada de los cristianos del poder será a través de la política. Yo no creo en eso. Yo creo que la retomada del poder por parte de los cristianos va a ser luchando la guerra demográfica. Y las protagonistas y gran luchadoras de esta contrarrevolución son las mamás. Eso es el más lindo. Es exactamente el antagónico de las feministas. En contra de las feministas, en contra de este mundo moderno, será una contrarrevolución de las mamás. Las mamás cristianas, las familias cristianas que van a tener muchos hijos de familias súper numerosas, y los hijos educados por la perspectiva familiar católica, donde se producirán personas a luz de la verdad, de las virtudes, del desarrollo de hábitos y para la trascendencia. Estos hijos, nosotros no cambiaremos el mundo, pero ellos pueden ser que sí. Y cambiarán a través del amor de Dios y de la salvación de las almas, no a través de la política. Claro, la política es un factor a más, es una estrategia a más, pero de hecho, yo creo en algo que hay un marquetero aquí en Brasil que se llama Ícaro de Carvalho, no tiene nada que ver con Olavo de Carvalho, solo el apellido es igual, no son parientes, pero ya vemos que Carvalho ya es un nombre bueno. Ícaro de Carvalho es dueño de una escuela de marketing digital y siempre dice una frase que a mí me gusta mucho, que me ayudó mucho incluso en este proceso donde yo estuve aquí más de un año encarcelada en mi propia casa. Una vez le preguntaron si le gustaría la idea de ser político, senador, diputado, etc. Y él contestó, no, Dios me libre de eso ahora, no es mi vocación. Me gusta mi país, pero una cosa antes,
Mi patria es mi familia. Entonces, las primeras cosas. Antes de salir cambiando el mundo, hay, como Jordan Peterson habla, hay que arreglar primero su cuarto, su cama. Entonces, mi patria es mi familia. Yo construyo una patria mejor dedicándome al valor de mi familia, al desarrollo de mis hijos, salvando la alma de mi marido, de mi esposa. Es ser exactamente la la escalera para el paraíso de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, de mis vecinos, de los feligreses en la parroquia y todo eso. Entonces, y no dejar caer en la tentación de utilizar o practicar o poner en su estilo de vida las cosas que fueran hechas específicamente para subvertir a nuestra orden familiar cristiana, como por ejemplo esta cuestión de la masculinidad tóxica. Es decir, que el hombre, el macho es tóxico, es peligroso y violento por sí propio, es un violador en potencia, hay que desmasculinizarse para estar de acuerdo, para que pueda ser acepto. Entonces, esta historia de vamos a desconstruir, vamos a deconstruir entonces este pensamiento. Entonces, la palabra deconstrucción no existe. Entonces, aquí un ejemplo. Entonces, aquí yo estoy construyendo, no sé, yo estoy construyendo una casita. Oh, a ver si puedo hacer eso. Era mejor coger alguna cosa de esto. Entonces aquí estoy intentando hacer una casita. No está muy bonita, pero nos sirve. No nos sirve. Entonces aquí hay una casita. Se puede pensar que es una casita. Construir una casita. ¿Cuál es el antónimo de construir? No es de construir, es destruir. Se destruye. Entonces no se desconstruye una persona, se destruye. Entonces, cuando alguien, hay que desconstruir este pensamiento machista, no sé qué, lo que la persona le está diciendo es, hay que destruir todo que tus padres te enseñaron. Entonces, existen 1.000.000 de técnicas de inteligencia para, en todos los niveles que ustedes pueden imaginar, un montón de niveles, desde la utilización de la televisión, de la prensa, de los medios de educación, de información, para nos confundir. Entonces es imprescindible no con utilizar los términos o dejar llevarse por lo que ellos están elaborando para que entonces podamos convivir en nuestro cotidiano. Esto es súper, súper importante, es imprescindible. Hay gente que, ay, es que no quiero ser homofóbico, entonces prefiero no hablar. Háblale. O sea, no importa lo que van a pensar, o sea, no podemos dejar de accionar o vivir nuestro día a día por miedo de una burbuja que fue propositadamente construida para no nos dejar salir de ella. Entonces, es comprender que existe una militancia gigantesca de más de 100 años con millares y millares y millares y millares de agentes que día y noche estudian e implementan maneras, técnicas, estrategias para destruirnos. Y hay la necesidad de romper con este paradigma, nos reapropiarnos de nuestra vida y empezar de abajo a arriba. El movimiento natural de las cosas es del creciente, de la naturaleza, de abajo a arriba. No se puede comenzar, o sea, no se despierta un día y siendo un conferencista internacional como Agustín Laje. No,
se despierta un día y te vas a estudiar un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Te vas estudiando y subiendo, despacito, despacito. No se despierta un día y se es un sacerdote. Hay que pasar por el seminario. No se despierta un día y se tiene una familia con 7 hijos. Hay que tener un novio primero. Entonces, siempre hay la necesidad de empezar despacito, con paciencia y con prudencia, y principalmente con estrategia. Quiero recomendar algunos materiales para que ustedes puedan ver. Los estoy en deuda con la bibliografía, pero está magnífica. Yo pienso que la voy a vender después. No, estoy de broma porque está súper buena. Pero para hoy me gustaría mucho, voy ahorita al grupo para escribir dos documentales que es imprescindible que ustedes puedan asistir para comprender de lo que estoy hablando. Existen 1.000.000 de maneras de organizar a la población para enfrentar dictaduras, sean dictaduras impuestas, inminentes o dictaduras ocultadas. Aquí en Brasil estamos viviendo una dictadura ocultada y que habla mucho de estrategia. El primer es de Gene Sharp. Gene Sharp desafortunadamente falleció en 2018, pero él también constituye mi asamblea de voces. Gene Sharp fue el mayor especialista en técnicas de revolución no violentas. O sea, la primera cosa que hace el Estado cuando quiere implementar una dictadura es coger las armas de fuego de la población. O sea, hay mucha controversia con el tema de las armas de fuego y este no es el objetivo el día de hoy, pero es un punto clave. En un país donde las armas son liberadas o tienen una regulamentación, pero no es imposible detenerlas. Alguien las puede tener para la autodefensa, de su familia. La primera cosa que los dictadores hacen es una propaganda de desarmamiento, porque si la población está desarmada, se queda refén totalmente de las fuerzas de coerción, como la policía y las fuerzas armadas que están bajo y cumplen órdenes entonces de un gobierno. Si fuera un gobierno bueno, van a cumplir órdenes buenas. Si fuera un gobierno malo, van a cumplir órdenes malas. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros de derecha idolatrábamos la Policía Federal, porque es una policía que arresta a todos los pedófilos, los corruptos y todo eso. Pero la Policía Federal rompió la puerta de mi casa 2 veces a llevarme a la cárcel. Y me quitó mi computadora, mi teléfono y todo eso. Entonces la policía, los militares, eso es importante, los militares, la policía, son agentes de coerción y obedecen a un gobierno instituido, legítima o ilegítimamente. Entonces, si alguien les pregunta, la policía, el ejército, ¿son buenos o malos? No sé, depende del contexto. En China, en Corea del Sur, en Nicaragua, son malos. ¿Por qué? Porque hacen parte de un gobierno malo. Pero podemos decir que en Estados Unidos son buenos. No sé, o sea, es un ejemplo. Entonces, los quiero dejar este documental que se llama Cómo iniciar una revolución. Revolución. De Gene Sharp. El otro es increíble. Preparen el lloro. Se llama Winter on Fire. Es la historia de la revolución en la Plaza Maidan en Ucrania. Se pasó precisamente 1 año después que yo me fui y yo perdí un amigo importante. Yo, durante el tiempo que me fui a Ucrania en 2012, me pongo un poco emotiva porque
estuve de amistad con un policía que después desertó de la policía para estar con los manifestantes en la Plaza Maidán y murió. O sea, llevó un tiro en la cabeza y murió dando la vida por una patria libre de una dictadura. Y se llama Winter on Fire. Está en Netflix. No sé si está en Netflix de México, pero ahí los dejo. Y ahí ustedes van a poder comprender qué es la organización dentro de una militancia en términos de romper con un proceso dictatorial. La dictadura, ella no es solo algo instituido, o sea, no se pasa solo a través de un golpe de Estado. Vamos a matar al presidente, ahora instauramos una dictadura. No, muchas veces se tiene una dictadura en inminencia, o sea, se percibe señales muy claros de que próximamente va a haber una dictadura, o peor, no es peor, pero es más difícil deslindar qué es lo que se pasa en Brasil. Hay todos los señales de dictadura, sabemos quiénes son los dictadores, sabemos qué hacen, cuáles son sus dictámenes, pero como no hay una dictadura declarada, no hay como pedir ayuda internacional, no hay como hacer las cosas dentro de la legalidad y de la institucionalidad, por ejemplo, de las relaciones internacionales. Entonces, hay que utilizar métodos de revolución no violenta. ¿Por qué no violenta? Porque yo no estoy a favor de pegar en armas y matarlos. O sea, no estoy en favor de eso, a pesar de que soy una fan incondicional de la guerra cristera, pero esto es otro contexto totalmente diferente. Yo tengo certeza que la Policía Federal no me escuche diciendo eso, pero yo tengo certeza que si aquí en Brasil se cerraran las iglesias, yo sería la primera cristera a pegar en una arma y decir, ¡viva Cristo Rey! O sea, estoy incluso con una remera de San José Sánchez del Río, es ora pro nobis de aquí, o sea, soy súper fan. Pero no, yo creo que esto es como el último del último que se puede hacer, en estadios ya inimaginables. Antes de llegar a eso, hay un montón de métodos no violentos que se puede armar para desarmar un proceso dictatorial, sea una dictadura de políticos, sea una dictadura cultural, sea una dictadura biológica, etcétera. Pero por eso es necesario comprender la lógica de la guerra, analizar quién es tu oponente, qué come, qué tipo de munición tiene, cuál es el territorio, la geografía, las técnicas que utiliza, cuáles las técnicas de inteligencia, cuáles son sus agentes que están infiltrados en nuestro territorio. Todo eso hay que ser debidamente analizado antes de accionar. Y eso es nuestro mayor error. Accionamos o reaccionamos siempre antes de tener en cuenta cada especificidad de estas de que estoy hablando. Entonces, es importantísimo que saibamos de todo eso para nos organizar, para disputar la guerra de igual para igual y no de un viejo armado, una raposa de la política y un niño de pañales. Nosotros somos el niño de pañales y estamos con, no sé, atirando juguetes. Más o menos eso, la metáfora que veo nosotros. Entonces, eso es imprescindible. Entonces, ahí dejo estas sugerencias de documentales y además la bibliografía está increíble. Pienso que mañana la termino y es eso, y es comprender también que el mundo aquí, para finalizar, es comprender que muchas veces queremos vivir una vida tranquila, sin aburrimientos, sin nos molestar con las cosas, pero somos cristianos. Eso significa que muy probablemente no seremos totalmente felices en este mundo. Y esa es una cosa que cuanto más pronto aceptarnos, bien, más chances de ser verdaderamente felices vamos a tener. A mí me costó mucho
muchísimo, porque a veces nos equivocamos, pensamos que nuestro objetivo en esta tierra es ser feliz, sermos felices, pero no lo es. Eso es un equívoco tremendo. Muchas veces tenemos miedo, tenemos pereza de enfrentar las cosas como son. Muchas veces no queremos nos meter porque no queremos tener problemas, etcétera, etcétera. Pero el pecado de la omisión es gravísimo. Dios no le gusta los tibios los vomita. Entonces hay la necesidad de posicionamiento. Obviamente, siempre de acuerdo con la vocación que tú ocupas dentro de la militancia. Si tú eres un agente que quiere infiltrarse en el otro lado para investigar y descubrir los métodos y estrategias, obviamente no hay que posicionarse, pero es necesario, ante todo, siempre trabajar con su vocación para hacer las cosas buenas y comprender que el objetivo último de esta vida no es la felicidad. La felicidad es un regalo que vez o otra Dios nos da y tenemos que aprovecharla. Pero el objetivo último, el fin último de esta vida es salvar almas para el reino de Dios, incluso la nuestra. Y que ser cristiano es convivir con el dolor, es convivir con el sacrificio y está todo bien. Entonces, tenemos que aceptar eso y comprender que está todo bien y que habrá un tiempo que podremos descansar. Este tiempo es la eternidad con Dios. Antes de eso, lucha, lucha, lucha y lucha con el objetivo único de salvar el máximo de almas para el reino de Dios. Es costoso, es doloroso, es cansativo, pero es nuestro objetivo. Y debemos comprender que es nuestra obligación y nuestra deuda con Dios por la oportunidad de venir a este mundo y de vivir aquí compartiendo con nuestros hermanos. Entonces es nuestra obligación y es también un honor hacer esto por Dios, salvar almas para su reino. Es un honor poder no dormir, no comer, perder el empleo, ser perseguido en la universidad. Es un honor pasar por todos esos, ser encarcelada como yo fui. Es un honor pasar por eso, si fuera para la voluntad de Dios. Entonces, si puedo dar un consejo a más, además de estudiar todo eso, es creer, abandonarse y conformarse con la voluntad de Dios y tener en cuenta que esta vida no es para gozar de felicidad, pero sino para hacer la voluntad de Dios y salvar el máximo de almas para su reino. Entonces, quiero agradecer a todos. Espero mucho que tengan aprovechado este tiempo. Quiero agradecer del fondo de mi corazón. No sabe cómo todo eso ha hecho la diferencia en mi vida, en la vida de Héctor, que estamos pasando. Así como pueden ver, mi niño está mucho mejor, pero todavía no está 100% recuperado. Entonces, este fin de semana, desde viernes, viernes, sábado, domingo, yo me fui a un retiro espiritual, entonces todavía no me encuentro 100% de la cabeza. Y me fui a un retiro espiritual con mi psiquiatra. Entonces, mi psiquiatra me forjó de nuevo, me golpeó tan duro en la alma y en la mente que creo que por más que tenga dolido, el día de hoy ya estoy más fortalecida. Quiero agradecer mucho de nuevo en nombre de mi familia y de todos los presos políticos alrededor del mundo que han pasado lo mismo que yo. No quiero llorar, que a mí no me gusta llorar en público. Y nos vemos. Yo creo que hoy ya no hay más tiempo para preguntas, pero en la próxima clase me gustaría pedir que vengan preparados porque va a ser una clase de 2 horas. Para que podamos, va a ser casi que un poco individual, todos van a tener su tiempo en específico. Te los voy a enviar la bibliografía, mañana los tengo que enviar porque en la próxima clase quiero que todos puedan, por lo menos les pido, les imploro de rodillas que pueden ver estos 2 documentales
que yo les sugerí ahora en el grupo, ahí los escribí. Y caso tengan dudas de dónde encontrarlos, yo los voy a buscar con subtítulos en español y los voy a enviar para que podamos hacer todo con más clareza para nuestra clase en miércoles. ¿Cómo va a funcionar la clase? Ustedes mañana y después de la mañana hasta, o sea, nuestra clase va a empezar a las 9 de Brasil, a las 7. Entonces les pido que por lo menos hasta las 4 de la tarde me envíen las preguntas que tuvieron durante nuestro diplomado, que voy a contestarlas todas. Y también ¿cómo va a funcionar? Ustedes me van a escribir, además de las preguntas, cuál es la vocación de cada uno. Yo soy vocacionada a la maternidad, yo soy vocacionada al sacerdocio, yo soy vocacionada a ganar dinero. Yo no soy, pero me gustaría ser. Yo soy vocacionada a la vida intelectual, yo soy vocacionada a la vida de oración, yo soy vocacionado a militancia en las calles, yo soy vocacionada a la vida política. Entonces, yo quiero saber la vocación de cada uno para que yo pueda juntar bloques para que podamos entrenar argumentación y postura con estos bloques, casi que de manera individual al miércoles. Dale. Entonces, no dejen de hacer esto para no perder esta oportunidad, para que podamos ahí, de manera puntual, ustedes van a hablar ahí, yo voy a hablar aquí, vamos a practicar la argumentación. Yo voy a ser, como decimos en Brasil, el abogado del diablo. Yo voy a ser la feminista inconveniente que va a testar sus argumentos y después vamos despacito, viendo cómo se salieron las cosas malas, vamos a arreglar, transformarlas en buenas y más o menos eso. Entonces, por favor, no me dejen de decir la vocación de cada uno en el chat, en el grupo, mañana y después de la mañana hasta las 4 de la tarde para que yo pueda preparar y separar los bloquecitos con los alumnos aquí del diplomado. Dale. Entonces, es eso. Muchísimas gracias una vez más. Y estoy súper ansiosa para nuestra próxima clase, que va a ser la más divertida, la más dolorosa también, porque es un poco dolorido, es un poco doloroso cuando te punto, no, esto está errado, entonces ya les pido que vengan con el corazón abierto para tener la oportunidad de arreglar todas sus capacidades entonces de argumentación, y aquellos que tengan vocación o que desean empezar a ser en conferencistas también, no profesores, o llevar eso de una manera más académica, me escriban también que voy a preparar un bloque solo para eso. Dale. Entonces, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en la próxima clase. Gracias, Sara. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. La clase es el miércoles, ¿verdad? Gracias, buenas noches. Que descansen. La clase Creo que sí, dijo que el miércoles. No, porque mañana va a mandar todo el material. Sí, eso fue lo que oí, pero bueno, entonces es el miércoles. Clase el miércoles, perfecto. Cuídense, buenas noches, que descansen. Okay. Gracias, bye. Buenas noches. Gracias.